...22 de noviembre de 1963, 12 horas 30 minutos en Dallas. Frente a una multitud de simpatizantes, el coche presidencial cruzaba la Plaza Dili, cuando de repente... un disparo, seguido de dos más, acabarían con la vida del 30º presidente de los Estados Unidos, siendo hasta ahora un hecho que no ha llegado a resolverse, pero sí hay bastantes teorías. Hoy hablaremos de las teorías del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Una de las teorías sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy es que hubo múltiples tiradores, concretamente 3 estratégicamente apostados en diferentes zonas. De hecho, años más tarde, en un documental del canal Historia llamado Los asesinos de Kennedy, establecen que en la zona de la Plaza Dili habría varios tiradores apostados, como de hecho se aseguró mostrando como prueba unas fotos. Son muchos los supuestos asesinos a los que implica la trama JFK, unos disparatados y otros que dan que pensar. Veamos algunos de ellos. Nació en Nueva Orleans en 1939. Huérfano de padre 2 meses antes de nacer, tuvo una infancia plagada de complicaciones de todo tipo, cambiando continuamente de escuela y de residencia, lo que hizo que no hiciese bastantes amistades. Cuando cumplió los 3 años, fue ingresado en un orfanato en el que estuvo un corto periodo de tiempo. A partir de entonces, en el año 1944, se asentarían en Dallas y en el 47 en Fort Worth. Sufrió varios trastornos de personalidad que se manifestaron en su vida personal hasta tal punto que Oswald fue llevado al Hospital Jude House de Nueva York, en el que fue sometido a una profundísima observación psicológica en el que por sorpresa revelaron que el joven Oswald tenía un cociente intelectual altísimo acompañado de una falta de capacidad emotiva con tendencia a la soledad. Oswald empezó a leer literatura marxista y contempló con el paso del tiempo afiliarse al Partido Comunista. Cuando cumplió los 18 años, se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, cumpliendo su primer tiempo de servicio en Japón, compareciendo 2 veces ante un tribunal militar, siendo la primera el 11 de abril del 58 por violar el reglamento que exige a un militar la inscripción de sus armas personales en un registro. La segunda sería el 18 de junio del mismo año por falta de respeto a un superior. Oswald, según la historia, se distinguió como tirador de élite y se especializó en electrónica, pero jamás fue ascendido de grado. Es más, fue degradado de soldado de primera a soldado por la pelea con un suboficial.
desertaría a la antigua Unión Soviética, donde se casaría con Marina Nichilayeva Ruksakova, de 19 años, trabajando posteriormente como obrero en Minsk. Atraído por el marxismo, intentó nacionalizarse ruso, pero la Unión Soviética declinó su petición, intentándose cortar las venas tiempo después. Poco después del matrimonio, Oswald pidió a la embajada americana la repatriación de su esposa y su hija a los Estados Unidos. A principios del mes de octubre del 63, Oswald conseguiría un empleo como bibliotecario en el depósito de libros de Texas, pero previamente hizo un misterioso viaje a México, donde se puso en contacto con miembros de la embajada de la URSS. Según los datos publicados en septiembre de 1964 por la Comisión Warren, presidida por el senador del mismo nombre, para investigar las responsabilidades políticas del magnicidio, Lee Harvey Oswald disparó contra la comitiva presidencial desde la sexta planta de la biblioteca en la que trabajaba. Siguiendo el informe de dicha comisión, Lee Harvey Oswald dio muerte unos 45 minutos más tarde al agente de policía J.D. Tipping, tras lo cual acabó siendo detenido por varios agentes del FBI cuando se encontraba en medio de la proyección de una película en un cine próximo al lugar del atentado. 2 días más tarde, Lee Harvey Oswald recibió un disparo a bocajarro de un mafioso llamado Jack Ruby, el cual fue inmediatamente detenido por la policía. Oswald fue trasladado a un hospital donde falleció pocas horas después. Con ello, desaparecía un testigo fundamental para esclarecer la responsabilidad del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Aunque, como dije anteriormente, Oswald se distinguió como tirador de élite, la realidad era que como tirador era pésimo, no logrando las mínimas marcas establecidas para obtener el título de francotirador, ni llegando a las marcas mínimas para ser apuntador. Entonces, mi teoría es la siguiente, por supuesto rebatible siempre desde el respeto. Si desde una altura de 18 metros, que era la altura de un sexto piso, como era el depósito de libros, y calculando que ese proyectil se mueve a unos 500 metros por segundo, que aproximadamente serían 1700-1800 kilómetros por hora, y suponiendo que tendría que calcular viento y humedad relativa, ¿cómo es posible que pudiese hacer un blanco si Oswald no era capaz de hacer blanco a 250 metros? Vuelvo a repetir, mi teoría, siempre rebatible desde el respeto, es que el primer tiro fallido fue suyo y que solo fue un chivo expiatorio. Vuelvo a repetir, es mi teoría.